Perfecto, hola, bueno, mi nombre es Meli, yo hago parte de la célula de inteligencia artificial de Castor y hoy vamos a traerles unas noticias que estuvimos viendo esta semana. ¿Me va a ayudar a presentar la invitada? Estamos con Mónica Henao Cala, una gran amiga de la casa. Amiga mía, uy, Moni, de 30 años por ahí, un montón. No digamos todo eso. No digamos. Muchos. Sí. Sin más preámbulo, dale, Meli. Listo. Bueno, esta es una de las primeras noticias que leí esta semana, me pareció súper chévere. Bueno, y básicamente cuenta que en la Casa Blanca ya hay como una preocupación con respecto al tema de la inteligencia artificial, pues sobre todo generativa, desde el boom que hubo en ChatGPT. Entonces, pues ellos han decidido empezar a trabajar activamente en políticas de inteligencia artificial y saben que el tiempo apremia. O sea, hay una necesidad de empezar a regular esto, de empezar a darle como un sentido y de empezar a ver cómo vamos a mediar o cómo vamos a entender en la industria los riesgos y las oportunidades que tiene la inteligencia artificial. Entonces, la administración de Joe Biden está preparando como varias acciones políticas que tiene que ver, pues, que incluye órdenes ejecutivas y pues quieren maximizar, como aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para establecer nuevas regulaciones de esta tecnología. Entonces, pues, digamos que hasta ahora es como una iniciativa, todavía no se sabe muy bien cuáles van a ser estas regulaciones ni nada, pero lo que sí está pasando es que se está reconociendo como una urgencia o pues una necesidad de empezar a regular y de ver como hacia dónde vamos a llevar esto, como hacia un bien común, porque se nos puede descarrilar muy fácil, como ya lo hemos hablado como en otras charlas que hemos tenido de inteligencia artificial aquí en Castor. Entonces, pues ellos tienen planes también para publicar orientación para las agencias federales sobre el uso, sobre la adquisición de tecnologías de inteligencia artificial. Además, pues están trabajando en políticas para abordar los riesgos como de ciberseguridad, que pues es un tema que todavía está muy vigente en este tema de las inteligencias generativas, y coordinando ya para ver cómo pueden establecer normas internacionales. Entonces, pues me parece a mí, y lo que más valioso me parece es que ya se están tomando muy en serio el tema de la inteligencia artificial, reconocen su potencial y pues la necesidad de que tenemos que actuar rápido para maximizar sus beneficios y no más bien pues para que empiecen a haber consecuencias no deseadas, que es el miedo como generalizado que yo creo que hay todavía frente a estas nuevas tecnologías. Me encanta que suceda eso, me parece bueno. Dicho lo cual, muy teso porque es para el bien común, según la administración de Joe Biden. Puede que el bien común para Joe Biden sea lo contrario en Argentina, o sea, lo contrario en otros países. O sea, ¿quién define qué es el bien común? Pero reitero, me gusta mucho que lo estén haciendo y es necesario hacerlo. Dale. El hecho de que haya una preocupación por la regulación es importante, porque sí, o sea, yo creo que el bien común, o sea, no creo que sea tan abstracto, o sea, yo creo que sí hay una idea de potenciar los trabajos, no de reducir la brecha laboral. Entonces, si ya nos estamos poniendo las pilas sobre esto, creo que podemos minimizar. Entonces, entiendo como que puede haber un debate de si bien cuál de los dos, o sea, si es lo que le conviene a Joe Biden, pero en general a mí me parece muy interesante que ya empecemos a hablar de esto, porque la ética en inteligencia artificial es lo más importante ahorita, yo creo, en este momento. Bueno. Eli, yo creo que hay dos temas ahí. Mencionaste la ética, pero es que no necesariamente la regulación es ética, y eso hay que comenzar a tenerlo en cuenta también. A veces regulo por conveniencia. Pues, regule, que no desarrolle, mientras que yo desarrollo. ¿Qué era lo que hablábamos el viernes en el Castor Sin Filtro? Y es, ¿por qué crees lo que crees? Eso es pensamiento crítico, o sea, lo que para ellos, y está bien, y todos tenemos sesgos, todos somos presas de nuestros sesgos, lo que pasa es que hay que intentar ver cómo no lo tenemos. Pero lo que ellos consideran bueno y ético es la visión de alguien de Estados Unidos que está en el gobierno, y no estoy en contra de eso, lo que estoy diciendo es, develemos también los sesgos de cada uno. Bueno, esta otra noticia que vi por aquí, me parece súper interesante. Entonces es como esta idea de que bigger is better, o sea, como que a más grande es mejor en las inteligencias artificiales, sobre todo generativas, se está como descarrilando. Entonces, este artículo que me encontré habla sobre los modelos de lenguaje grande, no sé cómo traducirlo muy bien, sé que es LLM como Large Language Models, y básicamente lo que nos explica es que las tecnologías, o digamos, las inteligencias como ChatGPT, tienen que tener
una cantidad de parámetros muy grande para poder ser entrenadas. Entonces, ellos tenían unos datos que yo anoté por acá. Entonces decía que, por ejemplo, ChatGPT 3, cuando se lanzó en 2020, tenía 175.000 millones de parámetros y costó $4.6 millones entrenar. Entonces, la tendencia es que a más información o a más como parámetros yo le meta, pues más inteligente va a ser. Entonces, ChatGPT 4, en comparación, que salió en marzo, tiene 1 billón de parámetros y costó 6 veces más en producir. Son 6 veces más de parámetros y costó más de $100 millones en producir. Entonces, este artículo de The Economist dice como, bueno, esta tendencia hacia el gigantismo puede causar otro tipo de problemas porque entonces ellos hacen una estimación y dicen que para los costos de entrenamiento podrían superar $1.000 millones para el 2026 si seguimos entrenando los modelos de esta misma forma. Entonces también sugieren que, por ejemplo, si Google se volviera como ChatGPT, entonces el costo que podría, o sea, lo que le podría costar a la empresa serían como $6.000 millones adicionales por sostener un modelo así. Entonces, el artículo invita un poco como sobre todo a los desarrolladores, a las personas que están pensando como en utilizar este tipo de tecnologías, como a reflexionar un poco acerca de si más grande es mejor o cómo podemos empezar a optimizar la forma en que desarrollamos estas inteligencias para no seguirlas haciendo como que a más información yo le meta, pues más inteligente va a ser. Entonces, por ejemplo, decían que DeepMind tuvo una estrategia con un modelo que se llama Chinchilla, que hicieron, pues ahí no sé tanto del tema, pero sé que optimizaron como su modelo cambiando los decimales de una manera que los requisitos de hardware bajaron un poco. Entonces, la invitación un poco de este artículo es como, bueno, ya que todos nos estamos subiendo como en este tren de las tecnologías generativas, como que paremos un poco y veamos cómo lo podemos optimizar de otra forma que no sea tan costosa para el mundo, que sea simplemente poner más y más y más parámetros. Entonces, igual sabe, y pues igual el artículo dice como pues todavía en este tema del LLM, pues todavía estamos muy pequeños y todo este tema de las redes neuronales no está definitivo, pero pues sí es como un llamado como a no nos subamos todos al bus, así como lo están haciendo todos, sino pues tengamos como una reflexión, veamos, bueno, cómo como desarrolladores podemos optimizar otro tipo de cosas. Hay diferentes ideas como que vota el artículo, que es como, bueno, no sé si el lenguaje de programación es el más ideal o también como los chips que están utilizando pueden adaptarse de alguna forma para que el código se genere como, pues se ejecute de alguna manera mucho más eficiente, etc, etc. Entonces ellos reconocen que es un tema muy nuevo y todo, pero pues hacen este salto, esta reflexión que a mí me parece muy interesante. Porque si no, pues todo el mundo pues sigue como que estamos haciendo todos lo mismo y un poco decía como OpenAI, entonces está Bard y entonces está de París que Mistral, entonces todos están un poco haciendo lo mismo, entonces hey, pues propongamos algo diferente. Lo que dice Meli, es importante un dato, se crea o se estima que OpenAI paga $600.000 diarios por mantener el modelo funcionando. Eso pagan en energía, el costo de la energía. $600.000. En energía solamente. Y es algo que desde la ética lo nombraba, no recuerdo qué autor, creo que Martín Caparrós lo nombraba, es el peligro de lo que no vemos. Me explico. Si yo voy y hago una fogata, yo veo el fuego y veo que quemé madera. Si yo hago basura con plástico en mi casa, yo veo la basura y veo el plástico que sale. Cuando le tira la gente a OpenAI o a un algoritmo o a Waze, no se ve lo que se está produciendo al otro lado. Entonces la gente cree que es gratis y no es gratis, igual están consumiendo. Me parece como no se ve aquí, sino que tiene un teclado y una pantalla y es limpio, la gente tiene la ilusión de que no está consumiendo carbono y es mentira, o de que no está asociando y es mentira. Entonces, el estar alejados del fuego y estar en la electrónica y no ver las consecuencias tangibles de lo que nos sucede, digamos que nos puede llevar a ser más inconscientes del impacto que eso tiene en el entorno. Y es algo que creo que debemos hacer énfasis. Perdón, hay una cosa que, por ejemplo, relacionado con eso de la ética y con lo que Melissa está diciendo, yo creo que las dos noticias, por ejemplo, que has presentado,
Es que una cosa es los que crean la inteligencia artificial, es decir, esas empresas como OpenAI o Google que crean las cosas. Y otras cosas nosotros como usuarios, o sea que desde el punto de vista ética deben ser temas diferentes. Una cosa es cómo yo estoy creando y lo que estoy consumiendo. Ellos son los que están consumiendo esa energía, ellos son los que están gastando esa cantidad de dinero, ellos son los que están haciendo todo eso. Nosotros como usuarios de ChatGPT no, pero nosotros sí debemos hacer un uso bueno de esas herramientas. O sea que deberían ser como niveles distintos para hablar de la ética. De acuerdo, además que es un tema que uno como usuario no sabe, ¿no? Tampoco Exacto. hay como una transparencia ahí con respecto a qué tantos recursos estás utilizando al preguntarle, pues, que me ayude a planear el almuerzo de hoy. Entonces, también, creo que también hace parte de la ética de los desarrolladores o de quienes nos proveen, también informarnos con respecto a este tema. Exacto. Amelie. Ya, estas fueron mis dos noticias. Va Edwin, creo. No, ese soy yo. Entonces vas tú, Juan. Bueno, hay una pensadora que yo sigo y me gusta, se llama Naomi Klein. Ella hace décadas se fue lanza en riste contra el mercadeo y en El País de España sacó este artículo que es muy fresco, desde la semana pasada. Se llama El gran robo de la inteligencia artificial. Dice que es impresionante porque es uno de los robos más grandes de la humanidad porque se adueñan, por ejemplo, cuando se le pide a Dalí o se le pide al de Discord, recuérdeme el nombre, que me genere una imagen. Midjourney. Midjourney, que me genere una imagen como Van Gogh y que tenga estilo de cubismo y que sea un niño jugando en una pradera. En realidad lo que hace es que va donde todo lo que tienen los artistas, guardado que lo hicieron los artistas, que lo pusieron en internet a disposición, aprende de todos ellos sin pedirle permiso a nadie, igual de los escritores, igual de los redactores, igual de los periodistas, coge toda esta info, se la traga sin pedirle permiso a nadie, la mete en su algoritmo que es privado, deja que lo usen para que se devuelva y le quite el trabajo a esas personas eventualmente, sin haber pedido permiso y sin pagar. Y lo otro que dice, que a mí me impresionó, me ha dejado pensando todos estos días, es el poder de las palabras. El poder de las palabras. Dicen, está la palabra alucinación, que la adecuaron como etiqueta para el mundo de la inteligencia artificial. Y dice, eso no es alucinación. Eso o es un error informático que se llama un incidente, que como error debería ser corregido, o es un sesgo de las compañías y de los programadores. Y en ninguno de los dos casos es alucinación. Los que alucinan son los humanos. Entonces ellos están cogiendo un término que es humano para llevarlo a los algoritmos, digamos que para enmascarar un poco o el error informático o el sesgo que le imprime el que lo creó. Eso me pareció impresionante. Dale, continúa y les sigo contando de esta noticia. Siguiente slide. Entonces dicen, ahí expliqué lo de la palabra alucinación, lo dejo como, quise poner exactamente el quote de ella y la hipótesis de esto, ¿cierto? Continúa. Dice que alucinación que nos dicen número 1, que solucionará la crisis climática. Mentiras. Ella dice, es mentiras. Va a haber más data, van a poder hacer más cálculos, pero la prueba es que hoy sabemos que los plásticos son muy malos y los seguimos consumiendo. O sea, porque haya inteligencia artificial, si la sociedad no se reevalúa como sociedad, la inteligencia artificial no va a curar la crisis climática. Puede que ayude como herramienta, pero no la va a curar. Lo segundo, los gobiernos van a ser más sensatos. Dice, tampoco, es una herramienta. No, esta sí es mía de lo que he reflexionado en estos días. Confundimos el juguete con el juego. La inteligencia artificial podría servir para que los gobernantes tengan más elementos para tomar mejores decisiones, pero puede que lo utilicen para bien o puede que lo utilicen como para mal, como está claramente demostrado que fue utilizado en las elecciones de Estados Unidos o que fue utilizado en el Brexit, el tema de las redes sociales y el tema de saber cada usuario qué quería para meterlo en su propia burbuja de percepción, ¿cierto? Entonces también dice que es mentira. Y la tercera es que podemos fiarnos de los gigantes tecnológicos que no se van a cargar el mundo, en términos españoles, que este diario es de España, que no se van a tirar en el mundo. Lo que argumenta ahí es que han salido
empleados de Google que han estado en contra de la inteligencia artificial y que han develado documentos que dicen para afuera más bien. Y remata con esta frase que el fact-check del país es importante, el fact-check como el chequeo de datos. Continúa el siguiente slide, Meli. De Naomi Klein, es una filósofa, socióloga muy respetada, y dice, Sam Altman, que ahí lo vemos, de la fuente Wikipedia, dice, nadie quiere destruir el mundo, pero como nos lo demuestran el empeoramiento de la crisis climática y los pros de extinción, muchas personas poderosas no les importa. Y vean lo que dice Sam Altman al final, por eso quise ponérsela literal lo que dice el artículo. El propio Altman, como muchas criaturas de Silicon Valley, es un preparacionista. En 2016 presumía de ello, tengo armas, oro, yoduro de potasio, antibióticos, baterías, agua, máscara de gas de las Fuerzas de Defensa de Israel y un gran pedazo de tierra en el Big Sur donde puedo irme volando. Este mismo, que fue el que dijo eso en el 2016, es el que está diciendo hoy, dice la autora, no se preocupen, vamos a hacer lo mejor posible para ser sensatos y que esto no acabe con el mundo. Entonces ya dice, ¿a quién le creemos? ¿Al del 2016, que no estaba en el foco, o a este que sí está en el foco? Entonces, no es la única perspectiva. Sé que hay cosas muy lindas en la inteligencia artificial, pero como dijimos en Castor Sin Filtro, ¿por qué la gente cree lo que cree? ¿Por qué nosotros creemos lo que creemos? ¿Y por qué porque ellos dicen lo que dicen? ¿Y por qué creen lo que creen ellos? Es como, venga, no seamos ingenuos, que también hay esta otra cara. Me pareció muy bonito compartirles esta noticia. Muy fuerte, me parece. Muy fuerte, sí. Muy fuerte. Y la cuestión es que cuando yo la leía, yo decía, pues madre, ¿dónde le encuentro el hueco a esto? O sea, una cosa es que no me guste lo que ella dice, pero yo decía, ¿dónde le encuentro el hueco a esto? Y pero, Juan, se me hace difícil encontrarle el hueco. Pero Juan, era lo que hablábamos la semana pasada en lo de Castor, que decíamos, es que el asunto es en última instancia somos los seres humanos, entonces esa parte del ser humano ético que está pensando en el bien común, que está todo eso, ¿cómo garantizarlo? Y fíjense que tenemos de por medio miles de millones de dólares de unas corporaciones que son de las más poderosas del planeta. O sea, estamos hablando de Google, Apple, Microsoft, Facebook, IBM, el gobierno chino. Que no digamos mentiras, esto es como la carrera nuclear. Sí. Detrás de esto van los rusos, los chinos, Globant, Brasil, o sea, estos son las nuevas catedrales, los nuevos portaaviones, la nueva pólvora, la nueva energía nuclear, los nuevos smartphones. Entonces, detrás de eso hay unos intereses particulares de corporaciones y de gobiernos que finalmente van a tener otro juguete o tienen otro juguete, llamémoslo así, en la metáfora, y van a actuar como personas. Duro, es muy fuerte. ¿Ustedes le ven algún hueco a lo que les expuse? Juan, yo lo veo siendo abogado del diablo. Y él le está diciendo, con el hecho de prepararme, no estoy diciendo que voy a llevar a cabo la destrucción. Sí. Solamente estoy preparando por si alguien más lo destruye. Sí. No, y yo no estoy diciendo que él es malo, para nada. Estoy yendo a los hechos. Sí, sí. Lo que invita, y es un poco lo que estamos promoviendo nosotros en Castor, el pensamiento crítico, es, venga, ¿por qué me están diciendo eso? ¿Será que hay otra arista? ¿Será que debería haber la otra arista también? ¿Yo por qué creo lo que creo? ¿Cómo me cuestiono? Y me parece que este artículo muestra un lado muy interesante de cómo cuestionarnos también y cómo cuestionar estas corporaciones. Va, siguiente. Yo quería decir solo una única cosita acá, y es que también, pues a mí me toca mucho porque, pues como artista también, mi primera aproximación a las inteligencias artificiales fue, me están robando mi trabajo, de amigos y conocidos y personas a las que yo vi que les estaban robando su trabajo. Y generó todo un debate sobre cómo, o sea, si bien la forma en que yo lo solucioné fue como, me tengo que mantener a la vanguardia. O sea, si yo sigo pintando en acuarelas toda la vida, lo mismo que si sigo programando páginas web al modo antiguo y no me voy subiendo la nueva tecnología, pues me va a llevar la ola tal vez de una manera muy injusta, ¿no? Pero también sí me pone a pensar en que tanto como nosotros, como pues personas que vamos a desarrollar también cosas con inteligencia artificial, podemos mediar dentro de
como de este sistema ético y qué tanto nos van a llevar las grandes corporaciones que finalmente son las que nos proveen toda esta tecnología, si me hago entender. Entonces como que me pone ahí en ese debate un poco como inquietante, como bueno, tal vez por más de que nosotros queramos hacer el bien y queramos hacer aplicaciones o desarrollos que hagan, mejoren un poco la vida de la gente, no sabemos qué tan detrás podemos estar como perjudicando o alimentando o tal vez robándonos la información de la gente. Entonces, es como inquietante y no sé cómo resolverlo con esta. Bueno, esta me parece muy interesante y tiene que ver con lo de robar puestos, cambiar trabajos, despedir gente. Y es que acaban de lanzar Gen 2, que es una inteligencia que es capaz de generar videos a partir de una descripción. Lo interesante de esto es que él busca en una base de datos de cortos y busca e interpreta. Si le quieres decir, quiero preparar un video para que me salude a mi esposa, y él busca los audios que contienen los videos y te trae exactamente eso, combinando los diferentes audios para generar un video con diferentes escenas, pero que los audios digan lo que quieres decir. ¿Qué me parece? Increíble. Increíble es. Fue una cosa tremenda. Vamos a dejar el enlace para que lo vean, se puede probar. Se pueden generar videos gratuitamente y tiene opción de pago. Dale, Meli. Esta me pareció súper interesante, muy, muy interesante, el hecho de que unos investigadores tomaron GPT y comenzaron a hacerle prompt para diseñar robots. Y se les ocurrió que la mejor forma para probarlo era diseñar un robot que ayudara en la agricultura. La inteligencia terminó por decirles, lo mejor es crear un robot que recolecte tomates porque los tomates crecen muy rápido. Y a partir de las conversaciones fue entregándole los diseños preliminares, después le dio información acerca de los componentes y le dio instrucciones de cómo construir. Al final del artículo dicen los investigadores que el robot, aunque hubo que corregir muchas de las cosas que decían GPT, pero les entregó casi el 90% de todo lo necesario para construir el robot. Lo construyeron y efectivamente fueron capaces de cosechar tomates con el robot. ¿Sabes qué me parece impresionante? Que esto es una metacapacidad. O sea, el saber manejar este tipo de herramientas y de métodos es una metacapacidad, porque eso te permite, o sea, ¿cuánto salió ChatGPT y ya están haciendo un robot de que recoge tomates? O sea, ¿cuánto nos demoramos hace 15 años en hacer un robot? En realidad es una metacapacidad para hacer utilizar otro montón de cosas. Es impresionante. Me parece muy interesante esta noticia y es como para reflexión de todas las organizaciones en general, porque yo me imagino, creo yo, que una empresa que diseña y construye robots no había pensado que ChatGPT puede ser un competidor, ¿cierto? Porque puede ser un proveedor de metacapacidades. Por eso, en este momento cualquiera, según esto, podría ser un robot. Y entonces, o sea, a nivel organizacional, para las personas de las organizaciones, las directivas, empezar a analizar estas herramientas, no cómo usarlas, sino, y entonces, ¿qué implicaciones tiene eso hasta convertirse en competidores? La semana pasada tomamos una decisión en Castor y se las voy a contar aquí. La hablé con Edwin y es en todos los Inception, a ver, en agilidad o en diseño o en innovación o en proyectos, hay una ceremonia que llama un Inception donde el equipo se sienta con los stakeholders o con los que tienen que ver con la iniciativa y se ponen de acuerdo como en qué va a ser y hacia dónde van y cómo van a ser los acuerdos entre el equipo y con los stakeholders. Vamos a meter un capítulo ahí de todo lo que hagamos en Castor, de cualquier cosa de desarrollo, de consultoría. Venga, esto con inteligencia artificial. ¿Cómo varía la manera en que trabajamos? ¿Cómo varía el objetivo? ¿O radicalmente qué se puede hacer diferente teniendo en cuenta la inteligencia artificial? Porque son las tres cosas. O trabajo distinto, o potencio, o digo, ya sabe qué, no me ponga a hacer eso. Más bien haga esto otro con inteligencia artificial. En todos los iniciativas, proyectos nuevos es, venga, miremos el capítulo, esto con la inteligencia artificial, ¿qué pasa? Por ejemplo, alguien de robot puede que hasta hoy dijera, oh, nada que ver conmigo, mentiras, todo que ver conmigo. Muy chévere esa, muy bacana. Y esta me pareció genial, se llama OnCrowd.
Y hace poquito en Photoshop nos descrestaba con su editor de imágenes basado en inteligencia artificial. O sea, todas las personas que trabajan con imágenes, cuando vieron la inteligencia, ¿cómo se llama? Firefly, se llama Meli, la de Sí, Photoshop. la de Firefly. Photoshop. Cuando lo vieron, fue una cosa impresionante y yo ya pude verla trabajando y es, por ejemplo, una foto de un plato, de un restaurante, un plato, un platillo de un restaurante, pero la foto quedó cortada solamente de un pedazo del plato. Tú puedes subir esa foto y decir, créeme el resto del restaurante y él completa el plato y pone fondo. Y pues, ay no, y quiero que le coloque a esto un ambiente de tal cosa y la puedes expandir y meterle más cosas a partir de eso. Es una cosa impresionante. Pues OnCrop es la competencia de eso. ¿Por qué es interesante y por qué me parece interesante esto? El costo que vale la herramienta de Photoshop, de Adobe Photoshop, es muy elevado, mientras que esta empieza desde cero y puedes generar 400 imágenes mensuales. O ya la versión de pago, $7 y puedes generar 1500 imágenes mensuales. Y tiene prácticamente la misma capacidad de la de Photoshop. ¿Sabes que Edwin tiene algo muy bacano esto? Y es lo que nosotros andamos buscando con la agilidad y con la inteligencia artificial. Y esto que estás diciendo es democratizar el uso de esas herramientas tan potentes. Que la pueda usar más gente que no sean los que pagan, que tienen el dinero para pagar una licencia de Photoshop o de Adobe. Qué bueno ver, eso es lo que andamos detrás hace rato con el tema de nosotros de inteligencia artificial o de agilidad, que sea más asequible a otro montón de gente que no sea tan privilegiada. Muy bacano. Creo que no solamente el privilegio entra ahí, sino que Photoshop es una herramienta diseñada para diseñadores, Claro. pero ¿qué pasa si yo soy una secretaria y quiero experimentar? Y a mí ese campo creativo de la gente que no está metida dentro de la creatividad, sino que quiere hacer algo, me parece súper bonito, porque antes pues uno los veía en la papelería pidiéndole a la persona que le hagan esto, pero entonces democratizar también es abrir todo un nuevo mundo creativo, más, o sea, para los que normalmente no son creativos o para los que no están dentro de la industria. Y yo estoy muy a favor de que todo el mundo se meta dentro como del saco del otro, eso de que el especializado dentro de la especializa, entonces si tú eres un desarrollador no te puedes meter en diseño y viceversa, me parece muy rico porque aquí da pie para mucha más creatividad que cuando nos especializamos. Entonces, y además es una herramienta que tú no puedes usar si no sabes y no tienes un entrenamiento, qué pereza, mucho más chévere, vean esta herramienta. Click, paste and drop, súper fácil de usar, mucho más chévere, de acuerdo. Muy bacano. Pero ahí viene un asunto, entonces, precisamente lograr estas herramientas, que es todo lo maravilloso, ¿cierto? Pero ¿cómo llegan estas herramientas? Con lo que está en contra Naomi Klein. Claro. O sea, es que Sí, o sea, eso no tiene lado bueno o malo. No. O sea, mire, No, además que tiene algo muy teso, es como cuando nos tocó Napster, que decían, eso es muy malo, pues sí, y entonces, o sea, igual es para quedarse, o sea. Por eso, si uno se pone en un lado, entiende la postura de Naomi Klein, pero mirándolo desde el otro lado, entonces uno Claro. entiende, sí. No, además no nos digamos mentiras, Mónica, nosotros vivimos de esto, nosotros ya tenemos clientes en esto, tú no puedes, ay no, muy feo, entonces, y entonces no me camo, que pues además que es algo legal, lo que pasa es que hay que saber cómo se mueve uno, intentando buscar la virtuosidad personal y organizacional. Yo creo que hay una cosa, yo no sé si ustedes lo han analizado, hay una cosa que creo que deben estar reflexionando, es el asunto de la propiedad intelectual. Es decir, por ejemplo, la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el hecho de reajustar la definición de qué es propiedad intelectual, porque hasta ahora se protegen son las obras creadas por el ser humano, pero en este momento son obras creadas por una inteligencia artificial que no es el ser humano realmente. Entonces yo creo que deben empezar a ampliar el concepto y a entrar a unas nuevas categorías, otras cosas, para hablar de derechos morales y derechos patrimoniales en las creaciones de inteligencia artificial, tanto en lo que usan como en lo que genera. Muy teso. Sí. Muy teso. Por ahí estamos, esas son nuestras noticias de esta semana. Muchas gracias, los esperamos en los otros espacios de Castor. Acuérdense que tenemos Castor Sin Filtro, tenemos el podcast de transformación digital en Latinoamérica, tenemos los encuentros, los eventos de Castor Tendencias y acérquense a nosotros en nuestra página y en nuestro LinkedIn de todos los que estamos aquí. Un abrazo y que estén bien.